Y jóvenes, primero vamos a empezar con recordar lo que vimos la última clase porque fue antes del feriado y a veces ustedes como que se olvidan cuando vienen días de vacación. Entonces, la última clase que nosotros habíamos visto se trataba de la Revolución Francesa, de cómo la gente de abajo, de los campesinos, estaban hartos ya de la manera en que los feudalistas y las personas del clero y todas las personas de la sociedad alta los estaban dominando para en base a ellos sacar sus ganancias, ¿no? Entonces hubo un personaje principal que se llamó Napoleón Bonaparte, allí en Francia, quien lideró la Revolución Francesa para que se reconozcan los derechos de la clase inferior, o sea, de los campesinos, para que se les reconozca sus derechos y a la vez también sus deberes y obligaciones. Luego Napoleón Bonaparte fue declarado gobernador y años más tarde él dio como un golpe de estado para poder seguir gobernando de una manera como que de dictador, ¿no? Pero lo hizo bien en todo ese tiempo. Esto de la Revolución Francesa sirvió como ejemplo para que en Latinoamérica, los países que todavía éramos colonizados por España, para que en Latinoamérica también empiecen a surgir líderes de independencia como Simón Bolívar, José Martín, Manuela Sáenz y otros más. Entonces, para que aquí en América Latina también se dé las independencias. Ese fue el ejemplo. De ahí fue que siguieron las independencias en toda América Latina. Ya, si él no hubiese dado esa revolución, allá en España todavía hubiesen seguido muchos años más, en donde como es, a la clase pobre no se les reconocía ni sus derechos ni sus deberes y se los obligaba a trabajar en beneficio de las personas que tenían más poder, como el clero y los reyes. Entonces les voy a compartir vamos a abrir el libro en la página 90. Les voy a compartir. Profe, le hice en la página 93, ya está hecha. Ya está hecha. Entonces, ¿por qué motivo, jóvenes, algunos no la tienen hecha? Esto me parece que yo a ustedes les envié de deber, la Sí, hicimos aquí. profe. Sí, algo era, sí recuerdo ya. Bueno, vamos a hacer una cosa, por aquellos estudiantes que están atrasados y que no me conviene que nadie se atrase porque todo esto yo reviso, les voy a repetir esta página de aquí y luego pasamos a las páginas siguientes, ¿ya? Entonces, por favor, quien ya la tiene hecha solamente revise o nos espera un momentito. Los demás estudiantes con el lápiz. Dice, justamente vamos al taller donde dice, llena el siguiente cuadro sobre el progreso de las revoluciones y la caída de la monarquía en Francia. Así es que vamos a ver. Profe, Dime. supera que me dice que está como en internet y que se le mm, acaba de salir de la clase. ¿A quién? Perdón. Ángel Miels, profe. Ya, listo, gracias. Mm. A ver, jóvenes, hasta que se solucione ese problema de la página, dice ahí. Año, época, acontecimiento y descripción. Por favor, los que no tienen van a hacer ahorita, porque sí recuerdo que ya hicimos. Dice hambrunas y crisis agrarias. Año o época es mediados del siglo XVIII. Mediados del siglo XVIII. Copie rapidito. Mediados del siglo XVIII.
Mediados del siglo XVIII. Al lado donde dice descripción, crisis económica afecta a Francia. Crisis económica afecta a Francia. Crisis económica afecta a Francia. Abajo, 1789. ¿Qué acontecimiento sucedió? Los que ya tienen en el libro, ayúdenme, por favor. Solución de crisis francesa. Ya, muy bien. Solución de crisis de Francia o francesa. Solución de crisis de Francia. Al lado dice, un grupo de asambleístas exigieron una monarquía constitucional. Ya, abajo. Época de la asamblea. Al lado, toma de la Bastilla. ¿Sí se acuerdan qué era la Bastilla? ¿Qué era la Bastilla? Una cárcel. Ya, una cárcel en donde todos ellos fueron primero a sacar a todos los prisioneros, mercenarios y todos ellos para que les ayuden o refuercen los ejércitos de la Revolución Francesa. Al lado en descripción, desencadenaron motines en París, o sea, sembraron el caos en pocas, ¿no? Porque los que salían de la cárcel lo que iban era a los lugares a donde podían obtener las cosas, robarse, el caos, el miedo, la desesperación, eso es lo que hicieron. Entonces desencadenaron motines en París. Abajo, en 1791, ¿qué pasó? ¿Qué acontecimiento? La Constitución. En 1791. 1791. Hubo una división entre revoluciones. Tú solamente ponle revoluciones. 1791. Revoluciones. Revoluciones. Luis XVI organizó una revuelta desde el exterior. Es decir, el rey, ¿no? Luis XVI, que ya fue desterrado. Luis XVI organizó una revuelta desde el exterior. Luis XVI organizó una revuelta desde el exterior. Todo del internet, porque se lo están recortando. Luis XVI organizó una revuelta desde el exterior. Ya. Abajo. De 1793 a 1794, ponga, existen acciones revolucionarias. Existen acciones revolucionarias. Existen acciones revolucionarias. Abajo, 1799, Napoleón Bonaparte, cónsul vitalicio. Ponga al lado. Ponga. ¿Puede repetir la fecha, por favor? 1799. ¿Ya? 1799. Napoleón Bonaparte, cónsul vitalicio, al lado, ponga
Poco después fue nombrado emperador. Poco después fue nombrado emperador. Poco después fue nombrado emperador. Abajo, 1815. Borbones restablecidos. Ponga al lado. Intentaron retomar el absolutismo. Intentaron retomar el absolutismo. ¿Recuerda que era el régimen absolutista? ¿Alguien lo recuerda? A ver, les voy a recordar. El absolutismo estaba dado por el rey. Él era el que tomaba, por el emperador, ¿no? Con su grupo de élite, con los más altos, de alto poder. Tomaba las decisiones y el pueblo tenía que acatar esas disposiciones, les guste o no. Eso significa, viene de absoluto, absolutismo, que tiene que ser porque tiene que ser y punto. Ya, por eso es que se cansó la clase campesina, los obreros. La clase inferior estaba cansada del régimen de los emperadores que solo querían que se haga a su voluntad. Abajo, el último. 1830, sí. Nueva revolución, encabezada por artesanos, operarios y trabajadores. Nueva revolución, encabezada por artesanos, operarios y trabajadores. 1830, ¿qué siglo vendría a ser? El año es 1830, pero ¿qué siglo sería? 19. 19, muy bien. Y abajo dice que empezó a mediados del siglo XVIII. Imagínense cuántos años más o menos duró. Duró alrededor de casi 100 años este asunto. Por eso fue una revolución bastante extensa, ¿no? Demos la vuelta a la hojita y en la hojita dice antecedentes de la revolución, es decir, lo que pasó antes. Con el resaltador, ahora sí, jóvenes, no se me vayan a atrasar ni se vayan a quedar ahí dormiditos, todos igualitos. Dice, en las primeras décadas del siglo XIX, en las primeras décadas del siglo XIX, aparecieron nuevas doctrinas sociales, económicas y políticas. Aparecieron nuevas doctrinas sociales, económicas y políticas. Primero, el liberalismo, muy asociado a la burguesía. Hasta ahí. Abajito, como en la cuarta línea, dice, segundo, el socialismo. ¿Sí pudo encontrar? Porque tengo problemas con mi pantalla y no le puedo señalar. Pero ahí dice, segundo, el socialismo. Abajo, en ese mismo párrafo, todos ellos cuestionaron la explotación de la burguesía contra los trabajadores y buscaron nuevas formas de organización social. Abajo en el siguiente párrafo, por la tercera línea, en Inglaterra se había fundado una sociedad llamada la Liga de los Justos. La Liga de los Justos. ¿Puedes repetir la última parte? Ya. Acabo de decir, por favor. Ya, en el segundo párrafo, por la tercera línea, dice, en Inglaterra se había fundado una sociedad llamada la Liga de los Justos. Abajo, en el párrafo último, resalte. Otra corriente de pensamiento importante en Europa del siglo XIX fue el republicanismo.
Sus ideólogos defendían que el tiempo de las monarquías había acabado y que era momento de fundar repúblicas. Profe, ya me ¿Cuál es? perdí. Está en el último párrafo, Martín. No te puedo señalar porque estoy con problemas de mi compu. Pero abajo del cuadro, del gráfico, dice, otra corriente de pensamiento importante en Europa del siglo XIX fue el republicanismo. Sus ideólogos defendían de que el tiempo de las monarquías había acabado y que era momento de fundar repúblicas. ¿Cuál es la diferencia? Que las repúblicas tienen un líder y que en la república ya hay una constitución en donde todos los ciudadanos tienen derechos y deberes. En cambio, en las monarquías no, es absoluto. Tiene un líder, sí, pero solo ese líder toma las decisiones para todo el pueblo. Esa es la diferencia. Entonces, se había visto que en esta época ya se debía acabar con las monarquías y empezar con la vida republicana. Del otro lado de la hojita, del otro lado, va a poner, en febrero de 1848, la revolución terminó por derrocar a Luis Felipe I. El 24 de febrero de ese año se proclamó la Segunda República Francesa. ¿Qué pasó con estos dos, con el rey y la reina, con María Antonieta? ¿Qué pasó con los dos? Cuando ya Fueron decapitados. fueron decapitados en una plaza, ¿no? Ya. Abajito, abajito, por favor, en el segundo párrafo, por la mitad, dice, el gobierno dependía del apoyo de la clase trabajadora y era preciso negociar con ella. ¿Encontraron, chicos, ese párrafo? Sí, profe. Ya, está por la mitad, ya. Abajito en ese mismo párrafo dice, la presión de los obreros hizo que se proclamara la república. La presión de los obreros hizo que se proclamara la república. ¿Ven por qué es muy importante que la clase de abajo, la pobre, proteste? Siempre, porque son más, porque son la mayoría. La clase que tiene poder por lo general es la minoría y no va a verse, a ver cómo les digo, sería que la multitud es la que va a ganar siempre, la que va a ser la vencedora. Entonces, por eso cuando hay revuelta sale la clase baja que es demasiada contra la clase de poder, que son pocos en realidad, ¿no? Eso pasa en todos los países. A veces no sé si ustedes se han dado cuenta cuando aquí tenemos manifestaciones en el Ecuador y sale la multitud de la clase pobre a las calles a hacer revueltas. ¿Qué hace el gobierno? Ahí sí, como a veces se ven vencidos, lo que hacen es llegar a un acuerdo, hacen mediaciones, ¿sí? Para evitar este tipo de conflictos, porque contra la multitud nadie puede. Ayúdame, por favor, leyendo la partecita del cuadrito. Ayúdame, Steven Díaz. La parte del cuadrito De la página 97, profe. de la 95 estamos. Ah, profe. ¿Qué fue? ¿En qué estarías, Steven Díaz? Que yo estoy diciendo que resalten y tú creo que estás en otra cosa. No, profe, es porque estoy en Ayúdame. el teléfono y se escucha recortado, por eso tengo la cámara apagada. Es justamente la partecita donde está el gráfico de la 95, donde dice los movimientos. Los movimientos revolucionarios de 1848 fueron de los más grandes que ha experimentado Europa. Ya. ¿Sí ven entonces cómo fue? Hubieron gran cantidad de muertos en ese entonces, ¿no? Y lo último que resaltamos de esa página es abajito donde dice, los desfiles obreros frente a la sede del gobierno fueron recurrentes.
fueron recurrentes. Más abajito, el gobierno provisional decidió crear una comisión para los trabajadores. Abajo, en el último párrafo, en las elecciones para presidente de 1848, Luis Napoleón Bonaparte fue electo. Dime. ¿Me puede repetir el párrafo de arriba porque se lo escuché entre recortes? Ya. A ver, la parte de arriba dice, los desfiles obreros frente a la sede de gobierno fueron recurrentes. Abajito, el gobierno provisional decidió crear una comisión para los trabajadores. Y en el último párrafo al lado del gráfico, en las elecciones para presidente de 1848, Luis Napoleón Bonaparte fue electo. Punto. Como tenemos, jóvenes, otra hora después de 2 horas de clase, tenemos 1 hora más. Ahí vamos a completar lo que es esta partecita del libro hasta el taller. Vamos a completar hasta ahí y vamos a observar un video de las revoluciones también en esa clase. Entonces, por favor, ahorita todavía no va a subir nada al portafolio, obvio, pero todavía no se retire de la clase, por favor, que le voy a tomar la asistencia, ¿sí? A ver. Ahí estamos. Si ya le tomo la asistencia, por favor, se retira de la clase. Aldaz. Presente. Ayauca. Presente. Arteaga. Presente. Barragán. Presente. Bastidas. Presente. Bosques. Presente. Campo Verde. Presente. Cantuña. Presente. Cargua. Chasi. Presente. Usme. Presente. Díaz. Presente. Erazo. Presente. Falcón. Gamboa. Presente. Girón. Presente. Licta. Presente. Luzuriaga. Presente. Masache. Presente. Mejía. Presente. Merino. Presente. Mieles. Minaya. Presente. Pérez. Presente. Piedra Brian. Piedra Axel. Presente. Zuleidi. Presente. Heidi. Presente. Listo, chicos, entonces nos vemos lueguito, ¿ya? Nos vemos, adiós, chao, chicos.